Buenos días. En primer lugar, agradecer a los participantes y profesores y coordinadores del doctorado de innovaciones educativas de la UNEFA y especialmente a Lucy Crocker y Sobeida Mendía por la invitación y sus orientaciones para elaborar esta ponencia. Muchas gracias. Para iniciar esta conversación acerca de la problematización en el ámbito investigativo, lo primero que quiero hacer es diferenciar tres términos que son investigación, proyecto de investigación e informe de investigación. La investigación es un proceso reflexivo, sistemático y crítico de búsqueda y construcción de conocimientos y como tal cumple una serie de etapas que Monger en el 2011 dice que son 5. La etapa conceptual, que para él comprende el problema y la teoría, la planeación y el diseño, la fase empírica, la fase analítica y de difusión, la última. Otro autor que encontré, Fernández Gómez, en el 95, la divide en 4 etapas. La aporética, que para él es el problema, la dialéctica, que es el plan de investigación, la heurística, que él llama erudición, y la construcción filosófica, que llama sistemática. Como pueden ver, ambos autores, con diferentes nombres, en diferentes años, en diferentes países, coinciden en las dos primeras fases. Y es el problema y la planeación, o sea, elaborar el proyecto de investigación. Entonces aquí viene la segunda definición que quería plantear al iniciar esta conversación, y es que el proyecto de investigación es un documento que expresa de forma clara y escrita lo que se va a hacer a lo largo de la investigación. Especifica las etapas a cumplir en la realización del estudio y, como pueden ver, tiene sus propias etapas o fases que se diferencian de la de investigación y cuya denominación va a depender de la universidad para lo cual estamos realizando este proyecto de investigación. El tercer aspecto que quería diferenciar es el informe de investigación, que puede ser llamado también trabajo de grado o tesis doctoral, que es donde únicamente debería llamarse tesis, que también es una modalidad de presentación escrita del proceso realizado y de los resultados de la investigación. Es fundamental entonces esta diferenciación, porque la investigación es un proceso flexible e indeterminado de reflexión, búsqueda, más reflexión, un proceso que es constante y permanente, que requiere tiempo, lecturas y por supuesto escritura. En cambio, el proyecto o informe de investigación, llámese trabajo de grado o tesis doctoral, es un documento escrito con una secuencia casi siempre rígida y esquemática sugerida de las universidades. Entonces hay mucha gente que se queja del esquema y eso no tiene nada que ver con el proceso de pensamiento que, como dije antes, es flexible e indeterminado. La investigación y el proyecto o informe de investigación son dos momentos diferentes, en ocasiones superpuestos. Una cosa es la investigación y otra la forma de presentar los resultados de esta. Una, la forma como la mente guía el pensamiento en un proceso de investigación, y la otra, la forma como se debe traducir ese pensamiento. Ese pensamiento que quizás es desordenado e ilógico, tiene que presentarse en forma escrita en un discurso coherente, entendible y didáctico si se quiere. Insisto en esto porque muchas veces criticamos, no, que la investigación es inflexible, que no me dejan. No, a la mente nadie la controla, o por lo menos lo puede controlar el mismo dueño de esa mente. Lo que es rígido tal vez es el documento escrito, pero el proceso de investigación, que es mental y que obviamente implica algunas acciones, como dije, con mucha lectura de forma permanente, mucha reflexión, mucha conversación y tomar notas, pero que no es la escritura del proyecto, es un proceso más flexible, más libre. Con estos planteamientos en mente, entonces ahora sí vamos a ver qué es un problema de investigación. Al emprender la investigación, una de las decisiones fundamentales es seleccionar una realidad, problema de investigación o interés de conocimiento
que se desea abordar, bien sea para conocer, para resolver o solo para mejorar. A partir de este momento vamos a asumir realidad y problema de investigación como sinónimos. Al respecto, Becerra, en 1999, define el problema como el conocimiento de un desconocimiento en algún asunto, es decir, un desequilibrio cognitivo, una tensión intelectual interior proveniente del componente psicológico del investigador, es decir, algo que nos inquieta frente a una realidad. Y comprende dos etapas, la identificación y selección y la caracterización y formulación de este problema de investigación. Por lo general, el problema de investigación surge en el investigador, sobre todo en el de poca experiencia, de modo espontáneo y de forma difusa, lo que dificulta la investigación. Ninguno de los intereses de investigación pueden ser resueltos en la forma como se presentó espontáneamente en la mente del investigador. Necesita ser concretizado para ser accesible a la investigación. Caracterizar el problema implica la delimitación del espacio físico y geográfico, el tiempo del problema y la significación semántica de los términos usados en este. Según Dieterich, 2005, este proceso de aprendizaje y de doble conocimiento es fundamental para el buen desarrollo de la investigación. En tal sentido, el problema de investigación es de fundamental importancia porque determina el título y por ende el objetivo general de la investigación, en una triada que permite evaluar el primer nivel de congruencia del estudio, que por supuesto solo se determina al avanzar el proceso investigativo. Pensarlo, leer, buscando ideas, tomando nota, es problematizar. Yo tengo claro todo esto que hemos planteado con respecto al problema o realidad que quiero investigar, es cuando voy a escribir la primera fase del proyecto o capítulo 1 con el nombre que la universidad le dé. Implica entonces caracterizar, describir o contextualizar el problema de investigación, es decir, ubicarlo en un contexto que va de lo general a lo particular, basándose en referencias teóricas y datos empíricos que sustentan su existencia. Obtenido esta información de estudios realizados por otros investigadores o por estudios exploratorios efectuados por el propio investigador. Hacer esto implica pasar de la reflexión a la escritura. Es cuando la mayoría en algunos momentos hemos dicho, ¿y qué escribo? Yo tengo la idea de lo que voy a investigar, pero no sé cómo escribirlo. A esto siempre respondo, escríbelo como un cuento. Es eso, contar una historia de hechos que están sucediendo en el entorno del investigador y que le llama la atención investigar. Partiendo de que estoy hablando para investigadores que se inician, voy a tratar de plantear cómo caracterizar una realidad o problema de investigación a riesgo de caer en lo que algunos calificarían de excesivo reduccionismo. Sugiero iniciar la caracterización, descripción o planteamiento del problema con un breve deber ser sobre la temática que se investiga, referido a lo que plantean los autores al respecto. Así, si se considera realizar un trabajo titulado Visión innovadora de la educación universitaria, se debería partir de cómo debería ser la educación universitaria en la sociedad del conocimiento, caracterizada por la globalización y las tecnologías de información y comunicación, en la cual se vienen privilegiando nuevas tendencias tales como la educación a distancia y o virtual, entornos de aprendizaje colaborativo, autoaprendizaje, entre otros. Este aspecto debe redactarse apoyado en autores y tratando que la extensión de este texto no sea muy largo, que no supere el texto que escribirás posteriormente para la realidad empírica a estudiar. En tal sentido, un segundo aspecto a considerar es lo que se percibe, observa, ocurre en la realidad, en contraposición a lo planteado como deber ser, para lo cual podría ayudar a responder las dos siguientes interrogantes. ¿Cuál es exactamente el fenómeno que se desea investigar? ¿Qué hechos evidencian la existencia del mismo?
Estas dos primeras interrogantes representan lo que he denominado en esta propuesta la realidad visible o hechos observados. Son las primeras evidencias de un problema en un contexto dado. En el caso que asumí como ejemplo, la primera interrogante se responde diciendo que nos interesa investigar la realidad del aula universitaria, lo que pasa en el interior de esta, qué hace el docente, qué el estudiante, cuáles son las principales estrategias utilizadas, entre otros elementos. En relación a la segunda pregunta, los hechos que evidencian que es una situación que amerita ser investigada se refieren a que la educación universitaria puede ser caracterizada como tradicional, memorística, repetitiva y por ende pasiva, en la cual la relación docente-estudiante es vertical, con poca participación del estudiante, o donde la misma se limita a cumplir las asignaciones planteadas por el docente, o en el mejor de los casos, a realizar exposiciones de temas asignados. En síntesis, una educación poco innovadora. Seguidamente, una tercera interrogante se refiere a qué puede ocurrir a corto, mediano y largo plazo de no modificarse la situación. Permitirá reflexionar acerca de lo que pudiera ocurrir si esta situación se mantiene en el tiempo. Es lo que he denominado pronósticos a corto, mediano y largo plazo. Se refiere a la importancia del problema y por qué sería conveniente intervenir la situación a través de la investigación que se pretende realizar. En el caso del ejemplo tomado, pudiera referirse, entre otros, al poco apego que manifiestan los estudiantes frente a una educación pasiva, poco innovadora, y cómo esto afecta su rendimiento académico y por ende su aprendizaje, y en último caso la formación de los futuros profesionales. La siguiente interrogante: ¿cuáles son los elementos que están asociados con la situación que se estudia? ¿Por qué? Permite analizar cuáles son los eventos que están generando o han hecho que ocurra la situación problema que se investiga, lo que he denominado la realidad profunda o la raíz del problema. Se debe partir de los elementos más generales hacia los más particulares que permitan ir concretando hacia aquellos constituidos como núcleo de la investigación. En el caso de la temática que se ejemplifica, se pueden estudiar factores relacionados con las políticas y normativas educativas, con la institución, con los docentes, con los estudiantes y la familia, entre otros. También puede hacerse análisis considerando los elementos de orden políticos, económicos, sociales, culturales, institucionales, entre otros. La siguiente interrogante plantea la situación problemática en el caso de estudio particular del que se trate. ¿Cómo se manifiesta el fenómeno en el caso de estudio que estamos verificando? En el caso del ejemplo, pudiera considerarse la universidad donde estudiamos o somos profesionales, un conjunto de universidades de un sector, de un país o de una región. En este aspecto se hará un recorrido en forma integrada de los diferentes elementos considerados: la realidad visible, los pronósticos o importancia, la realidad profunda o raíz del problema. En el ejemplo se discutiría la situación de la innovación en la educación de la universidad, caso de estudio. Otra interrogante es ¿qué se aspira con respecto a la realidad en estudio? Permitirá concretar el propósito de la investigación. Si se aspira solo por conocer la realidad de lo que sucede, por comparar lo que ocurre en dos instituciones o países, por explicar por qué ocurre o cuál podría ser la solución en el caso que se aspire a transformarla. Esta última alternativa permitirá reflexionar sobre la posible propuesta de solución a la problemática. En este caso, la indagación llegará al nivel de investigación propositiva. El proceso de reflexión, que debe traducirse en escritura, finalizaría en esta interrogante. Para responder tales incógnitas se debe estar consciente que este discurso escrito debe hacerse en varias etapas. Nunca pensar que va a estar listo en una primera aproximación.
Esto nunca ocurre ni en investigadores expertos, pero también se debe estar claro que el proceso no se va a dar por sí solo, que requiere búsqueda permanente de información, lectura y escritura continuada. Así la primera vez que se escriba puede ser, como dije al inicio, tipo cuento, y luego en continuadas versiones ir apoyando el discurso escrito con información proveniente de fuentes documentales, electrónica o de experiencias vividas. Si lo amerita, se deben mostrar cifras, estadísticas o cualquier otro dato que sustente las apreciaciones en cuestión. Para una adecuada, pertinente y exhaustiva caracterización de la realidad o situación problema, es necesario realizar un análisis amplio del cuerpo teórico de adscripción y el estado del arte del conocimiento subyacente. En el trabajo de investigación, el problema no constituye un hecho aislado, sino que está ubicado en un contexto social, político, cultural, entre otros. Fíjense que hablé de teorías y de estado del arte, y eso corresponde al capítulo 2. Pero ¿qué estoy diciendo? Yo no puedo escribir el capítulo 1 si yo no he hecho una suficiente revisión de la teoría de adscripción, del estado del arte, de la temática. Por eso es que hablo de que una cosa es la fase del proceso de investigación y otra cosa es la forma como lo voy a escribir en lo que llamamos el proyecto de investigación o el informe de investigación. Por eso no puede quedar escrito en una sola sesión. Requiere de muchas horas de estudio y de reflexión, lo que implica notas aisladas acerca de los materiales que ya se han leído y resumido. No es copiar directamente de lo que estamos leyendo, porque eso es lo que ya conocemos en el argot popular como corta y pega. Estar claro que a veces para escribir 3 páginas hemos leído 300 y resumido 30 para finalmente llegar a 13 y aún no estar seguro que lo hecho es definitivo. Pero si realmente hacemos el ejercicio numérico expuesto, estoy segura que el trabajo elaborado debe estar bastante bien. Pero si lo que se hizo fue resumir a 3 páginas la lectura de un solo artículo de 6 u 8 páginas, es seguro que el trabajo es débil, insuficiente, inconsistente y no hay que ser experto para saber esto. Lo planteado hasta aquí es caracterizar el problema de investigación, es relacionarlo con el entorno, señalar cómo se manifiesta, describir las circunstancias en las cuales aparece la dificultad. Es por lo tanto afinar y estructurar más formalmente la pregunta de investigación. En esta tarea se debe tener cuidado de no generalizar ni de limitar demasiado, así como también utilizar una redacción adecuada, que como ya hemos señalado se logra poco a poco. Para finalizar la reflexión hasta aquí realizada con respecto a la problematización que se está considerando, se deben plantear una o varias interrogantes que concretan lo que se aspira a investigar. Esto es lo que he denominado formulación del problema, como ya señalé anteriormente. Las preguntas de investigación deben responder en forma clara, precisa, breve, delimitar el espacio y el tiempo. Responden a lo que se quiere investigar. En algunos casos se prefiere formular solo la interrogante general, que corresponderá con el título y el objetivo general del estudio. En otros casos se formula una interrogante general y varias particulares. Estas últimas deben estar en correspondencia con los objetivos específicos. En el caso del ejemplo planteado, la formulación del problema pudiera representarse en la siguiente interrogante: ¿qué elementos se deben articular en la estructura conceptual de una educación universitaria innovadora? Esto sería como para el caso de posgrado o de una tesis doctoral. Para el caso de pregrado podría plantear cómo es la educación innovadora para formar profesionales del nuevo milenio. De nuevo agradecida, espero que pudieran servirle de algo estas reflexiones y estoy a la orden para las preguntas, bien sea en el día de hoy o posterior. En la lámina de presentación tienen mi correo. Gracias.